Gracias por estar con nosotros en su espacio de entrevista este lunes 21 de diciembre del año 2015. Como les había mencionado hace unos instantes, el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la supervisión de precios en temporada navideña. Ya está con nosotros nuestro invitado, Julio Cegueda, director del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Julio, bienvenido a Informa TVX, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, gracias a TVX por el espacio y muchas gracias a la gente que nos está viendo. Gracias a usted por estar con nosotros en esta oportunidad. Para hacer una contextualización de por qué tomar este tema para la entrevista, considerando las fechas en las que nos encontramos en este momento de festividad. Diciembre, como bien sabes, es un mes caracterizado por una temporada de compras bastante amplia y en algunos casos hasta la campaña resulta agresiva por las diversas entidades que brindan servicios, supermercados, centros comerciales, tiendas de electrodomésticos, tecnologías, compañías de celulares, entre otras, que ofrecen diversos productos a los ciudadanos. Aunque también se puede prestar esta época para prácticas como la publicidad engañosa, venta de productos vencidos o dañados o aumentos injustificados de los precios. Es por eso que nos interesa a nosotros remarcar el desarrollo de los derechos de los consumidores y tener la información necesaria que nos permita tomar las mejores decisiones en las compras de esta temporada. Por eso nos acompaña Julio Cegueda para que nos hable un respecto sobre ello. Julio, me gustaría para iniciar la entrevista, ¿cuál es el plan que tiene en este momento diseñado la Defensoría del Consumidor en esta temporada navideña, considerando que la compraventa de bienes y servicios aumenta, la gente está en proceso de gastos de sus aguinaldos o de sus salarios? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene diseñada en este momento la Defensoría del Exactamente, Consumidor? tal como lo planteas, esta época del año viene a ser caracterizada por un aumento en el flujo de capital, un aumento en el comercio, aumento en los gastos, precisamente por el aguinaldo y precisamente también por el aumento en el comercio. Por eso precisamente es que Defensoría del Consumidor año con año viene desarrollando un programa que se denomina Defensoría Navideña, que comienza desde inicios de diciembre, comienza con sondeos, comienza con inspecciones en establecimientos, con participación también del equipo de la Defensoría del Consumidor en diferentes escenarios en donde tratamos de acercarle los servicios de la Defensoría a la gente, a través de, por ejemplo, colocarnos en plazas públicas, en centros comerciales, que es precisamente donde más se puede estar ejerciendo el comercio. De esa manera las personas tienen acceso a, por ejemplo, presentar una reclamación en Defensoría del Consumidor o también a obtener información sobre cuáles son los derechos que la persona consumidora tiene o también sobre cómo pueden ser algunas estrategias, algunas herramientas para poder ahorrar, para poder hacer que el dinero nos alcance de mejor manera en esta época. Entonces, ahí podemos ver que hay tres ejes importantes en este ejercicio, digamos, en este plan de Defensoría Navideña. Primero, la parte de la información, la parte de la educación, de cuáles son nuestros derechos, también cómo podemos evitar ser víctimas de publicidad engañosa, cómo podemos evitar realizar gastos que no son los que corresponden también a este momento o a nuestra propia economía familiar. Ese va a ser un eje bien importante, pero también vamos a tener otro en donde vamos a estar haciendo inspecciones, en donde vamos a estar vigilando que los establecimientos no tengan publicidad engañosa, que tengan los derechos del consumidor, que tengan precios a la vista, es decir, que cumplan con todas las obligaciones que la ley les establece. Y finalmente, también vamos a estar listos, y lo hemos estado listos, para que la persona pueda presentar una reclamación de cualquier límite, de cualquier abuso que un proveedor pueda realizar en esta época. La Defensoría del Consumidor desarrolla, además de actividades de educación, de formación ciudadana respecto a los precios, respecto a sus derechos como consumidor, desarrolla como actividades fundamentales. Me gustaría que nos comente un poco sobre esto, Julio: sondeos, inspecciones, auditorías en algunos casos, o también recibir reclamaciones de las personas ante algún producto que no ha podido satisfacer sus necesidades básicas o porque un producto está deteriorado, entre otras cosas. Coméntenos un poco estas actividades respecto en esta temporada que va a estar realizando la Defensoría. La parte de la información y la educación probablemente sea uno de los elementos más importantes que debe desarrollarse, y no nos limitamos, por ejemplo, a darle información solo al consumidor. También las personas proveedoras, los comerciantes, las empresas deben recibir esta información, deben ser educados precisamente para que no vayan a vulnerar los derechos de las personas consumidoras en el ejercicio del comercio. Por eso es que también Defensoría del Consumidor realiza una serie de talleres, una serie de espacios de formación para que los proveedores conozcan cuáles son sus obligaciones, por ejemplo, sobre normas de etiquetado, sobre temas de contenido neto, sobre muchos elementos que van a ser luego su obligación en el ejercicio del comercio. Ahora, luego que los proveedores han sido formados, han recibido esta educación, han recibido esta información, estos talleres, entonces Defensoría del Consumidor empieza a hacer una vigilancia que se realiza en todos los establecimientos abiertos al público, desde, por ejemplo, farmacias, tiendas de conveniencia, supermercados, restaurantes,
cualquier establecimiento que tenga productos o servicios ofrecidos al público es susceptible de recibir una vigilancia de la Defensoría del Consumidor. Inclusive, como ya lo deben haber ustedes visto en los medios, también los operadores telefónicos han recibido de una manera bastante intensiva en las últimas semanas visitas de la Defensoría del Consumidor precisamente para verificar que estén cumpliendo la ley de una manera adecuada. Luego de esta revisión que se hace de oficio, que eso forma parte de los planes normales de vigilancia de la Defensoría del Consumidor, también las personas pueden ejercer sus derechos, pueden interponer sus denuncias en la Defensoría del Consumidor. Y esto es muy importante porque en años atrás Defensoría ha tenido el dato que, por ejemplo, únicamente el 1% de las personas que han tenido un problema de consumo son quienes han interpuesto una denuncia en la Defensoría del Consumidor. Eso es un número que es bastante preocupante porque nos dice que las personas no estamos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos, no estamos acostumbrados a presentar una queja, a presentar un reclamo cuando hemos tenido un problema de consumo. Y esa es una cultura que debemos ir cambiando. Yo siempre lo digo, es importante que pongan a prueba la institucionalidad, que pasen, digamos, por la experiencia de ver cómo es un reclamo en Defensoría del Consumidor para que formen parte también de ese gran número de personas que sí han podido recibir una satisfacción a una queja que hayan presentado. Por ejemplo, en el año que estamos terminando, se ha logrado recuperar más de 2.2 millones de dólares directamente para el bolsillo de la población. Son más de 2 millones de dólares que de otra manera hubieran quedado ahí perdidos, la gente hubiera tenido el problema y no hubiera podido recuperarlos. Eso quiere decir que los servicios de la Defensoría están ahí, son efectivos y pueden ser utilizados por la población. Julio, me gustaría que hablemos un poco de los sectores que la Defensoría del Consumidor ya ha detectado y que tiene identificados como los más propensos a realizar prácticas en contra de los derechos de los consumidores, particularmente esta época, como hemos hablado, claro, que las actividades, las dinámicas comerciales, los flujos comerciales pues van en aumento. Entonces, claro, ¿cuáles son esos sectores que la Defensoría del Consumidor ha identificado como los que han desarrollado o en alguna forma son más propensos a prácticas contra los derechos del consumidor? Esto tiene mucho que ver con el tamaño de los mercados de diferentes sectores comerciales. Por ejemplo, vamos a ver que sectores tan sensibles como lo puede ser el agua potable, los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones, van a ser los primeros 3 sectores sobre los cuales la Defensoría del Consumidor brinda más atenciones. Pero durante el año también hemos visto que sectores como por ejemplo la venta de automóviles también ha registrado uno de los mayores porcentajes de devolución hacia las personas. Y esto es porque precisamente la compra de un vehículo probablemente sea la segunda más grande inversión que hace una familia. Después de comprar una casa, comprar un vehículo resulta bastante caro, ¿verdad? Resulta que hay bastante dinero que se invierte en esto y por eso también cuando se logra resolver un caso de un vehículo es una buena cantidad de dinero que la gente, por ejemplo, recupera a través de un vehículo que ya funciona, un vehículo que le entregan sus documentos o cualquier otro tema relacionado con la parte automotriz. También vamos a tener muchas reclamaciones que están relacionadas, por ejemplo, con el sector comercial, la compra de electrodomésticos, de muebles, de todo tipo de enser del hogar. Eso también va a ser bastante atomizado, pero va a ser también una buena fuente para que las personas puedan presentar una reclamación sobre un incumplimiento de garantía, por ejemplo, una falta de información, cualquier tipo de cobro indebido, inclusive que pueda darse en la compra de algún electrodoméstico. Otro sector que también representa bastante trabajo importante para la Defensoría es el sector inmobiliario. Sector que va a comprender tanto la compra de casas, por ejemplo, en una residencial, en un domicilio en particular, un condominio también puede ser denunciado en Defensoría del Consumidor en algunos escenarios, e inclusive la compra de lotes, que también sabemos que ese tipo de mercado está dirigido a personas que de repente no pueden acceder a la banca formal para la compra de un inmueble a través de un financiamiento y que utilizan otro tipo de proveedores que van dirigidos hacia ese tipo de sector y que puede también generar abusos, por ejemplo, la no entrega de escrituras, el haber desarrollado una notificación sin permisos. Todos ese tipo de temas también son conocidos por Defensoría del Consumidor. Julio, hacía la consulta de los sectores en el cual la Defensoría ha identificado más prácticas de abusos contra los derechos de los consumidores, porque justamente retomando información de la Defensoría del Consumidor, entre los proveedores más denunciados en el primer semestre del 2015, además de hablar de empresas, particularmente que es pública, que anda para abastecer servicios, en este caso del acceso al agua, están otras empresas vinculadas a electrodomésticos, telefonías celulares,
banca, por ejemplo. Entonces son como donde más se ha demarcado más atención de la Defensoría para esto. Y también retomo unas cifras, pero de diciembre del 2014, ¿no? En este caso la Defensoría del Consumidor para el diciembre del 2014 realizó poco más de 4,000 atenciones. Y lo que me llamaba la atención es justamente esto. Los sectores donde mayor atención se había recibido es el servicios financieros, telecomunicaciones, electrodomésticos. ¿Hay alguna estrategia en particular para estos sectores? Sobre todo porque la época se presta para que la gente compre lavadoras, televisores o compre también equipos tecnológicos, computadoras, celulares de nueva generación, etcétera. Entonces, ¿hay alguna estrategia pensados a estos sectores que son los que tienen más reclamos o más atenciones ante la Defensoría del Consumidor? Así es, y no solo, digamos, la compra del artículo como tal, sino porque como en nuestro país no tenemos mucho la cultura del ahorro, muchas personas van a buscar un financiamiento para adquirir esos bienes o servicios que aspiran. Entonces, eso quiere decir que el sector financiero viene a ser también un sector bastante sensible para que las personas primero sean protegidas y también obtengan la información adecuada. Vamos a ver que, por ejemplo, en este tema del sector financiero se combinan dos elementos que generan complicación en el mercado. Primero, que es un segmento muy técnico, muy especializado, muy profesionalizado. Es muy difícil que una persona de repente vea su estado de cuenta y diga, aquí hay un interés que me lo han cobrado de manera indebida, que me lo han calculado mal. Muchas veces hay que ser inclusive hasta experto contable para poder ir y determinar que ha habido ahí un cobro indebido. Entonces, si tú incluyes ese elemento de que es un sector muy profesionalizado, muy técnico, y se une con la otra característica que tiene, que es un servicio muy demandado, es un servicio muy necesitado por la población, es el caldo perfecto precisamente para que haya muchos problemas en el sector financiero. Por eso es que Defensoría del Consumidor tiene primero un proceso de especialización al interior de la institución para tener los profesionales adecuados para darle un buen servicio a la ciudadanía, para que, si bien es cierto, no podemos exigirle que el consumidor se vuelva un experto en cada sector en el que se involucra de manera comercial, no es necesario que el consumidor llegue a ese nivel tan específico de decir, aquí hay un cobro indebido de esta cantidad de dinero. Lo que la persona normalmente va a sentir es, el dinero no me alcanza. Este crédito lo pago y nunca disminuye el saldo. Eso es lo que la persona va a sentir. Entonces, luego va a ser trabajo de la Defensoría del Consumidor el ir y determinar si existe un cobro indebido, si existe un cálculo erróneo de intereses, por ejemplo, que sea lo que le está afectando a las personas. Entonces, por eso, en la primera parte, como lo mencionábamos, es especializar a las personas que atienden en Defensoría del Consumidor para que seamos capaces de identificar esos problemas desde un punto de vista técnico. Luego vamos también a aumentar la base de vigilancia que se puede tener sobre el sector financiero. Sabemos que la Superintendencia del Sistema Financiero va a hacer un trabajo bien importante en este tema, va a hacer auditorías, va a estar vigilando, digamos, el funcionamiento de los bancos, pero hay una gran cantidad también de entidades que no están supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, como por ejemplo algunas cooperativas, personas que prestan dinero también en diferentes escenarios. Entonces, en todos esos sectores, en todas esas empresas que no son bancos, que no están fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, son competencia de la Defensoría del Consumidor ir, vigilarlos y también conocer reclamaciones sobre ese tipo de casos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una estrategia importante de atención de reclamaciones en ese sector en particular. En el tema de telecomunicaciones, ya lo mencionábamos un poco también, es un sector sumamente permeado, ¿verdad? En nuestro país estamos hablando probablemente ya de alrededor de 10 millones de celulares activos, de líneas de celulares activos. Eso implica que hay más de 1,5 celulares por habitante. Lo que quiere decir que los niños ya nacen con un celular en la mano, ¿verdad? Eso es bastante preocupante, porque desde un primer punto de vista, como ciudadanos también debemos ir priorizando aquellos servicios que pueden ser más importantes que otros, y hay que pensar si lo que le dedicamos de nuestro presupuesto a las telecomunicaciones es lo que debería ser o no. Esa es una primera cosa que debemos preguntarnos, pero luego también vamos a ver que es un servicio muy, muy especializado también. Muchas veces la factura no va a darnos la información suficiente para identificar si estamos siendo o no víctimas de una determinada situación. En el tema prepago sucede mucho que las personas dicen, mire, el saldo se me agotó, no me alcanzó, se me fue bien rápido, y no vamos a ser capaces de entrada de decir, sí, es que aquí me debitaron un saldo que yo no he utilizado, me lo calcularon mal. Hay una serie de cosas que también va a ser difícil para la gente. Por eso también es otro sector en el que Defensoría se concentra mucho. Julio, tenemos que hacer una breve pausa, pero me gustaría que, regresando en el segundo bloque de entrevista, hablemos un poco también de asesoramiento para la gestión del presupuesto familiar. Creo que eso es importante en esta época para evitar abusos en los gastos o compra de bienes y servicios innecesarios, para
esta época. Entonces me gustaría que tratemos eso en el segundo bloque de entrevistas, si le Perfecto. parece. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos a Informa TVX, primera emisión en su espacio de entrevista. Volvemos. Gracias por su preferencia. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 21 de diciembre del año 2015. Me acompaña Julio Cegueda, él es el director del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, y el tema que estamos abordando en esta oportunidad es la supervisión de precios en temporada navideña y también gestión de presupuestos familiares, que eso me gustaría que hablemos en este segundo bloque de entrevista. Antes de llegar a esto de la información que requiere los consumidores, las consumidoras para gestionar sus fondos en esta época del año, me gustaría que hablemos un poco de la tarea, del rol de las asociaciones de consumidores, entendiendo, ¿no?, que es una figura que aparece en la ley del consumidor, y en este momento, Julio, para esta época particularmente, ¿hay algún tipo de plan o de actividades en conjunto con las asociaciones de consumidores? Porque son, digamos, las expresiones más territoriales, más municipales, más en las comunidades, de poder asesorar, de poder guiar o de poderle brindar la conexión o directamente el enlace con la Defensoría del Consumidor. Coméntenos cómo está esto de las asociaciones. Precisamente las asociaciones de consumidores son la expresión desde la sociedad civil de la necesidad de proteger los derechos de las personas consumidoras. Muchas veces las entidades gubernamentales se van a ver limitadas por una serie de situaciones, desde, por ejemplo, temas presupuestarios, pasando por temas de competencia, hasta por la misma limitación material del territorio. Por eso es bien importante que las personas cada vez más asumamos nuestro propio rol de cómo nosotros vamos a participar en el funcionamiento del mercado y de velar que realmente la persona consumidora tiene un gran poder. Siempre lo hemos dicho, es el poder de un gigante dormido, que es el poder de la elección. ¿Por qué de un gigante dormido? Porque en la medida que nos dejemos llevar por la publicidad, por la moda, simplemente vamos a hacer una vela, que el viento va a ser lo que decidan las empresas, lo que decida el comercio. Pero en la medida en la que nosotros ejerzamos un consumo más consciente, un consumo más responsable, un consumo más crítico, en esa medida también podemos irle dando pautas de funcionamiento del mercado. Es ahí donde radica la principal labor de las asociaciones de consumidores, que es precisamente que las personas vayan adquiriendo ese rol más activo, más participativo, más consciente de su figura, digamos, en el mercado, en su funcionamiento del mercado como consumidores. Recientemente acabamos de concluir el 4º diplomado de Derecho de Consumo, en donde se tiene mucha participación de las asociaciones de consumidoras, precisamente para ir obteniendo mucha información, mucha especialización sobre cómo funciona el mercado y sobre cómo también se pueden ir implementando diferentes herramientas para que las personas vayan activando su trabajo como consumidores. ¿Cómo los ciudadanos y ciudadanas, Julio, pueden tener acceso o comunicación con las asociaciones? Probablemente algunas personas que nos están viendo en este momento desconocen esto y puede ser, bueno, a través de esta asociación puedo tener más información, puedo tener algún asesoramiento, puedo tener un mejor conocimiento de la información respecto a qué tipo de bienes y servicios puedo o no puedo comprar según mis presupuestos, mis condiciones, etcétera. Bueno, aquí puede haber diferentes caminos. Primero puede ser que yo quiera adherirme a una asociación de consumidores que ya exista, que ya está ahí funcionando y que ya tiene un trabajo. Entonces, para eso es bien sencillo, uno puede llamar al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, preguntar cuál es la asociación de consumidor que se encuentra más cerca de su localidad, las formas de contacto, y de esa manera poder involucrarse. Pero también puede ser que haya un grupo de personas que quieran formarse como una asociación de consumidor, que le interese, por ejemplo, especializarse en un sector en particular, un sector financiero, por ejemplo, como lo platicábamos, o telecomunicaciones, o agua potable, tal, o circunscribirse a un territorio, por ejemplo, de su comunidad, de su colonia, lo que fuera. Eso es bien sencillo. Lo único que necesitan hacer es crearse como una asociación, como una ONG, ¿verdad?, que es dar su escritura, tener una autorización por el Ministerio de Gobernación y luego hacer la solicitud a la Defensoría del Consumidor para recibir la acreditación. Y el requisito formal es que dentro de sus atribuciones aparezca la protección de los derechos de la persona consumidora. De esa manera se puede crear un enlace, ¿verdad?, entre Defensoría y la Asociación de Consumidor que se forme, e inclusive eso puede servirle también para participar de fondos concursables que Defensoría del Consumidor gestiona a través de cooperantes, para que también una asociación de consumidores desarrolle algún tipo de proyecto de beneficio directo para la comunidad o para un sector en particular. Ahora me gustaría, Julio, que hablemos un poco la gestión del presupuesto. Sabemos que para desarrollar de manera más activa los derechos como consumidores, particularmente en esta época, se debe disponer de la información suficiente para tomar las
las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo como ciudadanos podemos elaborar o gestionar un presupuesto, ya sea personal o familiar, y evitar gastos innecesarios y que esto pueda tener una sanidad de las finanzas familiares? ¿Cómo desarrollar un presupuesto acorde a nuestras condiciones y capacidades económicas? Ese tema de la información es sumamente importante y vamos a ver que hoy en día solo la persona que tiene información suficiente es libre. Y hay que ver información sobre qué. Sí. En la medida en la que nosotros tengamos claro nuestro propósito, en esa medida es que nosotros vamos a poder realmente ser libres. Y un tema muy importante en esta época es que no debemos perder de vista que el propósito de esta época es el recogimiento espiritual para las personas que tengan la creencia y pasarla bien con la familia y con los seres queridos. No es un llamado al consumismo irracional, no es un llamado a cambiar electrodomésticos, a cambiar el guardarropa, a comprar sin ton ni son, sino que debemos tener clara primero esa parte del presupuesto. Luego, tener el sentido también que este es el momento adecuado también para echar un vistazo largo a lo que puede ser 2016 y empezar a decir, bueno, ¿yo qué expectativas tengo para 2016? Y decir, por ejemplo, una persona que quiera cambiar su refrigeradora, quiera cambiar su televisor, quiera cambiar su vehículo, sus muebles de la casa. Entonces, este es el momento adecuado para decir cuál va a ser mi estrategia para poder hacerlo. Y precisamente esa es una de las primeras bases que uno debe tomar en cuenta para crear su presupuesto del año, y este momento, diciembre, es el momento adecuado para hacerlo. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a tener el aguinaldo, vamos a tener la oportunidad de prepararnos, de pensar cuáles van a ser la totalidad de ingresos que voy a tener en 2016. Y es bien sencillo. Uno en una hoja de papel la divide a la mitad, de un lado coloca todos los ingresos, ¿verdad? El sueldo, por ejemplo, el salario, si una persona vende X cantidad de cosas, ahí lo puede ir poniendo, y del otro lado uno pone los gastos que uno espera tener, sus intereses, sus anhelos, sus deseos, y empieza a poner ahí, por ejemplo, las deudas, el pago de deudas, los servicios básicos, agua, luz eléctrica, telecomunicaciones, lo que fuera. Pone también, por ejemplo, el transporte, gastos en salud, gastos en educación, gastos en vestuario. Va poniendo ahí todo, hasta el entretenimiento, por ejemplo, que a veces uno lo saca de la lista por decir, no, esto no es importante, pero el sacarlo de la lista implica que yo igual voy a tener que ir en algún momento a tratar de desestresarme. Entonces, si está fuera de la lista, si está fuera del presupuesto, corro el riesgo de gastar más de la cuenta en ello, ¿verdad? De no dimensionarlo de la manera adecuada. Entonces, una vez que uno tiene la lista de las dos cosas, de todos los ingresos y todos los gastos, entonces uno empieza a priorizar los gastos, empieza a asignarle un valor. ¿Qué es más importante? Por ejemplo, transporte o educación. ¿Qué es más importante? ¿Salud o entretenimiento? Y ahí uno puede ir jugando dependiendo de los intereses, dependiendo de las necesidades que la familia puede ir teniendo. Una vez que nosotros hemos priorizado, hacemos la lista y vamos asignando de los ingresos que nosotros tenemos a aquellas cosas que tengan un mayor valor para la familia, ¿ya? Y al final nos va a quedar ahí un remanente. Y es importante que de esto también generemos una cuenta, digamos, especial de ahorro. No debemos, por ejemplo, ahorrar lo que nos sobra del ingreso, sino que al contrario, debemos gastarnos lo que nos sobra después de ahorrar, ¿verdad? Por eso es bien importante, y Defensoría siempre recomienda que al menos un 10% de nuestro salario sea destinado al ahorro, porque eso nos prepara, por ejemplo, para un imprevisto, para un accidente, para una enfermedad, para cualquier situación que de manera normal no la podemos atender con nuestro ingreso. Creo que es importante esta mención que ha hecho usted, Julio, el hecho de formular un presupuesto familiar, un presupuesto personal, porque establece prioridades y en qué aspectos puede o no puede gastar considerando sus circunstancias económicas familiares. Y creo que es importante esto contrarrestando o poniendo en contraste las prácticas que pueden desarrollar las empresas en esta época, porque las empresas van a ofrecer diversos tipos de publicidad, mecanismos de venta de bienes y servicios que pueden o que buscan desarrollar alguna actividad consumista o con un perfil consumista que es innecesario para esta época. Entonces, ¿qué tiene considerado la Defensoría del Consumidor de formación de la ciudadanía para evitar hábitos consumistas en esta temporada? Ahora que es propenso para esto y la gente puede comprar ropa que no necesita, teléfono que no necesita o un televisor que no necesita, considerando que tal vez ya los tiene. Exactamente. Bueno, este tema del consumo emocional y también el consumo aspiracional es bastante peligroso, digamos, para las finanzas personales y familiares. De entrada, es tan importante para Defensoría del Consumidor que entrando en nuestra página web, que es www.defensoria.gov.sb, pueden encontrar mucho material sobre cómo hacer un presupuesto, sobre cómo prepararse también para esa publicidad que va a ser muy intensa, que va a ser muy llamativa en algunos casos, ¿verdad? Eso va a ser un elemento importante, pero también se están desarrollando espacios de educación tal como este que finalmente nos está prestando TVX este día, en donde tratamos de decirle a las personas que tengan cuidado,
que está bien si quieren adquirir una cosa, un regalo, un obsequio, quieren gastar para la cena navideña, por ejemplo, eso está bien, es completamente legítimo que las personas ese dinero que tanto les ha costado obtenerlo durante el año puedan utilizarlo para generar una buena experiencia en esta época, eso es completamente legítimo, pero debemos tener mucho cuidado que ese gasto sea continuo, sea con la mente fría, sea precisamente no buscando una forma de salir, digamos, del estrés normal. Por ejemplo, una buena técnica es no ir al supermercado con hambre. Por ejemplo, porque uno cuando va con hambre al supermercado va poniendo todo lo que se le pone enfrente. Va, come bien y luego va al supermercado. O por ejemplo, tomar decisiones estando muy triste, estando deprimido, eso también puede generarnos una falsa sensación de felicidad. Es decir, ay, que estoy gastando, estoy comprando, lo uso con la tarjeta de crédito, no me doy cuenta realmente cuánto me estoy endeudando, pero obtengo una serie de satisfacciones a través del mero hecho de la compra. Pero debemos saber que la compra en sí misma no es la importante. Lo importante es lo que nosotros obtenemos a través de la compra. Y fíjate que sobre esto es bien interesante. Hace algún tiempo yo leí un estudio sobre la felicidad que hacían unos psicólogos y caí en ellos en la conclusión, luego de haber investigado mucho, que las personas que gastan su dinero en crear experiencias obtienen más felicidad que las personas que gastan su dinero en comprar cosas. Entonces, si por ejemplo estamos pensando en obsequiarle algo a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestros hijos, y simplemente pensamos en una cosa material, esto tiene una vida limitada. Y si estamos pensando, por ejemplo, en el juguete de moda, en el celular de moda, va a terminar de repente en el closet, va a terminar arruinado, va a tener una vida en lo que va a dejar de ser de moda, ¿verdad? Va a volverse obsoleto y la felicidad va a quedar ahí. Pero si nosotros creamos una experiencia, pasamos un tiempo bueno de calidad con esta gente, eso nadie nos lo va a poder quitar y va a ser una mejor inversión, por ejemplo, de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Me interesa el punto de cómo propiciar que un ciudadano, una ciudadana pueda tener una decisión muy racional sobre los bienes y productos que va a consumir, que va a conseguir para esta época, ya sea para la cena navideña en familia, ya sea para la compra de algunos regalos, por efectos de convivencia familiar y demás. Pero claro, ¿cómo establecer esos criterios para tomar decisiones lo más racionales, considerando que los gastos podrían ser, ampliarse los gastos, pero el tema es que el presupuesto es limitado? Eso es muy correcto. El presupuesto se va a mantener igual, ¿verdad? Y puede ser que nosotros simplemente tengamos una artificial noción de que debemos consumir más, que debe uno comprar algo adicional por el tipo de época, pero debemos tener mucho cuidado con eso. Primero, el tema de la publicidad, ya lo mencionabas bien adecuadamente, va a ser muy intensa y va a haber también mucho peligro de que haya publicidad engañosa, de que haya una publicidad que no sea cierta. Ahí hay una regla bien sencilla en esto. Cuando un negocio es demasiado bueno para ser cierto, es muy probable que en realidad no sea cierto, ¿verdad? Cuando nos dicen adquiera este producto a un 10% de su valor, esto está en promoción, esto está en liquidación, debemos tener mucho cuidado con eso y hay una estrategia muy sencilla para poder evitar, digamos, caer en un error, en comprar algo que realmente nos pueda generar un estrés mayor de la felicidad que obtengamos. Y esto es acostumbrarnos a comparar, acostumbrarnos a cotizar y no solo en el momento, sino en diferentes momentos del año. Por ejemplo, si la persona está suponiendo que va a comprar, por ejemplo, un traje, una ropa, una determinada cosa. Lo ideal en esto es no irse con el primer proveedor que le ofrece el artículo. Aunque éste le diga que es el mejor y el más barato, eso casi es una obligación del comerciante, decirle que él vende los mejores bienes y los más baratos. No, hay que ir a la vuelta. Seguramente vamos a encontrar otro comerciante que nos va a ofrecer la misma cosa en unas mejores condiciones o en unas que se adecuen de una manera mejor a nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a comparar en diferentes momentos del año, por ejemplo, un dato que Defensoría del Consumidor vio bien interesante ahora con el propósito de las ofertas que se dieron en noviembre, nos dimos cuenta que, por ejemplo, noviembre, diciembre no son necesariamente los mejores meses para comprar electrodomésticos, que inclusive están en precios mayores que en otros momentos del año, aunque estén, entre comillas, en oferta, que de repente los mejores meses para comprar electrodomésticos sean junio, julio, agosto. ¿Por qué? Porque en esa época del año la persona está esperando comprar, por ejemplo, un paquete vacacional, un servicio turístico, en salir con la familia a la playa, no está pensando en comprar electrodomésticos. Entonces, como hay una disminución de la demanda de ese tipo de productos, también disminuyen los precios. Entonces, si yo me acostumbro a cotizar
durante diferentes momentos del año, yo puedo darme una idea de cuál es el momento adecuado para comprar diferentes cosas y no necesariamente dejarme llevar por la publicidad que me dice que este es el momento más barato del año. Okay. Julio, quiero agradecerle por su tiempo y por habernos acompañado. Creo que ha sido importante la mención que usted ha hecho y del trabajo que la Defensoría del Consumidor va a estar realizando. Entiendo que puede marcar 910 o para ver el tema de las tarifas o los precios, el observatorio de precios.gov.sb son como algunos de los mecanismos con los cuales la gente puede tener más información. Así es, todo esto pueden ampliarlo a través del 910, a través de nuestra página web que es www.defensoria.gov.sb. Ahí van a encontrar también el link del observatorio de precios y mucha información que les va a ser útil. Igual, Defensoría va a seguir desarrollando su labor, van a poder encontrarnos en muchos centros comerciales, en muchas plazas públicas, en donde vamos a estar ahí disponibles para darles cualquier información que necesiten. Perfecto, Julio, muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Ha sido Julio Cegueda, director del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con Alejandra para más información. Volvemos.